Tokio es una de las ciudades más seguras y modernas del mundo. Cada día la recorren millones de personas y es donde menos miedo se debería sentir, excepto si se recorre este lugar donde lo que ha ocurrido en el pasado se ha convertido en algo muy difícil de describir. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia del Parque Toyama en Tokio, Japón. Para entender por qué el Parque Toyama causa tanto miedo, debemos conocer una parte trágica de la historia, que comienza durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo de tiempo, un área del parque albergaba una serie de instalaciones médicas que, según se ha contado a través de los años, no se construyó para ayudar a los heridos. Se alega que fue una de las instalaciones del infame Escuadrón 731 y que el Parque Toyama fue realmente el vertedero de esa unidad. Ubicado en Harbin, China, el Escuadrón 731 fue originalmente diseñado para ser un sitio de desarrollo de armas biológicas y químicas. En sus instalaciones se guardaban y experimentaban recetas para el ántrax y la peste bubónica. En ese momento, esos experimentos se probaron principalmente en prisioneros de guerra chinos, y según documentos antiguos encontrados en ese momento, los científicos del escuadrón infectaban a los prisioneros y luego realizaban disecciones en ellos para ver de primera mano los efectos en sus cuerpos. Además, que a muchas víctimas se les extirparon órganos y amputaron miembros sin anestesia. Posteriormente, los cuerpos fueron transportados al sitio de Tokio para ser analizados. Una vez estudiados, muchos de estos cuerpos fueron arrojados a una fosa común donde ahora se encuentra el Parque Toyama. Se dice que las acciones realizadas en este sitio fueron tan horribles que rivalizaron con el trabajo experimental de los nazis. En su libro sobre el tema titulado La Gula del Diablo, el novelista japonés Seiichi Morimura afirmó que los actos del Escuadrón 731 son el equivalente a Auschwitz. Ubicado a más o menos 20 minutos a pie desde Shinjuku, el Parque Toyama tiene dos caras. Durante el día puedes pasear fácilmente por el feliz parque poblado por familias sin siquiera mirarlo dos veces, pero por la noche es una historia completamente diferente. La leyenda embrujada del parque nace a raíz de las atrocidades del Escuadrón 731, ya que muchos de los huesos mutilados y desmoronados se están desenterrando del suelo hasta el día de hoy. Incluso, actualmente hay un nivel de secreto en torno a lo que sucedió exactamente en esa área durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los involucrados en los crímenes, o aquellos que los presenciaron, se han mantenido en silencio. Y debido a que han estado callados tanto tiempo, no se ha podido confirmar si es que el 100% de las víctimas eran de nacionalidad china, ya que hay versiones que dicen que algunas eran rusas, otros de Mongolia y también habían víctimas de países europeos. Sin embargo, en 2006, a la edad de 88 años, una enfermera llamada Toyo Ishii rompió su silencio para arrojar un poco de luz sobre la historia del sitio. Mientras trabajaba como enfermera en el área, ayudó en el entierro de algunos de los cuerpos de los experimentos, mientras las fuerzas estadounidenses ocupaban la capital japonesa. Tal como lo ven los expertos, no se trataba de víctimas ordinarias de la guerra, sino de posibles víctimas de los sombríos experimentos de guerra de Tokio con prisioneros. Una atrocidad que nunca ha sido reconocida oficialmente por el gobierno japonés, pero que está bien documentada por historiadores. Toyo Ishii declaró que durante las semanas posteriores a la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, a ella y a sus colegas que trabajaban en el hospital militar se les ordenó enterrar cadáveres, huesos y partes del cuerpo que no tenían nombre ni registros. Las víctimas fueron enterradas de 60 a 100 cuerpos por cada fosa común, en áreas que fueron descubiertas en 1989. Pero según el relato de la enfermera, podrían ser más. Según el profesor de historia de la Universidad de Kanagawa, Keiichi Tsuneishi, sospecha que esos huesos pueden estar relacionados con el Escuadrón 731, ya que esa instalación estaba estrechamente vinculada a este grupo.
El descubrimiento de 1989 durante la construcción de un instituto de investigación del Ministerio de Salud en el sitio de la antigua Escuela de Medicina del Ejército en Tokio arrojó docenas de fémures y cráneos fragmentados, algunos con agujeros de perforación o secciones cortadas. La policía negó cualquier evidencia de un crimen y los huesos no fueron analizados adecuadamente hasta 2 años después. Recién en 2001, el ministerio concluyó que los restos, muchos de ellos de asiáticos no japoneses, probablemente pertenecían a cuerpos utilizados en educación médica o traídos de la zona de guerra para su análisis en la Facultad de Medicina. El ministerio dijo que los huesos no podían vincularse directamente con el Escuadrón 731, aunque reconoció que algunos entrevistados sugirieron que fueron enviados desde Manchuria, en el norte de China, donde se encontraba la unidad. Ishii dice que personalmente nunca estuvo involucrada ni supo de experimentos con humanos. Su relato se detiene en el capítulo final de la guerra y la prisa de las autoridades por ocultarlo. En una entrevista en su casa de Tokio, dijo que fue asignada al departamento de cirugía oral del hospital en 1944. Recordó que el hospital tenía 3 morgues donde los cuerpos que tenían etiquetas enumeradas en el cuello eran conservados en piscinas de formol, porque luego iban a ser diseccionados para estudiar. Después de la rendición, se les ordenó a los trabajadores que apilaran los cuerpos y junto a las botellas con las partes diseccionadas se llevaran a los lotes baldíos del complejo que funcionarían como fosas comunes. Un comentario de uno de los soldados fue que si los estadounidenses encontraban esos especímenes, iban a tener problemas. Después de un tiempo se enteró que sobre donde se enterraron los cuerpos se construyó un complejo de viviendas públicas para familias de médicos superiores y funcionarios del hospital, pero ese complejo fue reemplazado luego por Toyama número 5. Las personas que vivieron en el área han manifestado su preocupación constantemente. Muchos dijeron sentir pena por los restos humanos que tienen una historia tan triste, como Teppei Kuroda, una estudiante universitaria que cree que deben ser desenterrados y llorados adecuadamente. La valiente revelación de la enfermera Ishii condujo a una reunión cara a cara con el ministro de Salud, Jiro Kawasaki, y el gobierno se comprometió a investigar. Pero pareciera que no se va a lograr mucho en el corto plazo, ya que según Jiro Yashiki, un funcionario de salud, no se haría una exhumación rápida. Esto básicamente porque no quieren tener que recordar a la población la existencia de los huesos, además que siempre queda la duda de si realmente hay huesos en el área. En ese caso, según Yashiki, se habría asustado a la gente sin necesidad. En 2002, las autoridades construyeron un depósito conmemorativo para los huesos, pero ha rechazado repetidas solicitudes de pruebas de ADN de familiares de varios chinos que se cree que perecieron a manos del Escuadrón 731. Después de la entrevista de Toyo Ishii, el tema ya no pudo ser ignorado y se ordenó una investigación. Los residentes del bloque de edificios de Toyama número 5 fueron reubicados, el edificio fue demolido y finalmente se inició una excavación en 2011. No está claro si los resultados de esa excavación ya se han hecho públicos, pero en 2018 los archivos nacionales de Japón finalmente revelaron los nombres de más de 3.500 miembros del Escuadrón 731. Desde que se desenterraron los huesos y se hizo el descubrimiento en el Parque Toyama, este lugar se ha convertido en uno de los más misteriosos de Tokio, ya que además de lo que se conoce, hay muchas leyendas que se cuentan, ya que de tiempo en tiempo se siguen encontrando huesos humanos en el parque. Más allá del ámbito físico, se dice que todavía suceden cosas aquí en el parque. Esta actividad ha atraído a turistas cazadores de fantasmas, específicamente a la colina este del Parque Toyama, el Monte Hakone, del que se dice es el hogar de un hombre sollozante sin cuerpo. Otras personas que viven cerca del parque han dicho que ven hitodamas o bolas de luz ardiente que aparecen cuando el alma de una persona ha sido separada de su cuerpo. Otros informes hablan de un espíritu clásico o una mujer vestida de blanco,
aunque no se sabe quién podría ser. Los rumores dicen que es alta la probabilidad de capturar una de estas presencias paranormales si se toman fotos durante la madrugada. Según el testimonio publicado en la web Sora News 24, un corresponsal de Rocket News 24, de nombre Ryo, hizo una visita al monte del Parque Toyama en la mitad de la noche. El periodista ya conocía la historia de este lugar, pero la situación se comenzó a poner espeluznante cuando, mientras caminaba a la cima del monte, se encontró a un vecino de la zona y, después de darle las indicaciones para llegar, le dijo que mientras daba una vuelta algunos días atrás, había visto un hitodama entre los árboles. Eventualmente, Ryo vio un letrero que marcaba la entrada al parque. Si bien había postes de luz cada pocos metros, el parque permanecía en gran parte envuelto en sombras y no se veía a ninguna otra persona. Notó un sendero pavimentado y comenzó a caminar por él hacia el interior del parque. A la luz de la noche, la pasarela invitante probablemente sería agradable, pero aislado en la noche como estaba, no podía evitar la sensación de que lo que estaba llevando a cabo era siniestro. Eventualmente, sus ojos se dirigieron a un conjunto de escaleras que se dirigían a un terreno más alto. Había llegado entonces a la base del monte Hakone. Tan pronto como colocó su pie en el primer escalón, el viento amainó. A medida que subía más y más alto, el único sonido que podía escuchar era el susurro de las hojas secas caídas cuando las pisaba, a menos que lo que estuviera escuchando fuera en realidad el sonido de criaturas invisibles que susurraban en los árboles. A la mitad de la colina, una banca lo esperaba. Si hubiera estado brillando el sol, este habría sido un lugar encantador para detenerse y recuperar el aliento. Pero en la situación en la que se encontraba, estaba preocupado de que si se sentaba, podría ser atacado por monstruos hambrientos, por lo que siguió caminando. A medida que avanzaba hacia arriba, pensó que podía sentir ojos sobre él y los músculos de su espalda comenzaron a temblar involuntariamente. Finalmente, el periodista llegó a la cima con la respiración entrecortada por los efectos combinados del esfuerzo físico y el miedo inducido por la historia que ya conocía. A lo lejos brillaban las luces de la ciudad. Sin embargo, nada de esa luminiscencia llegó a donde estaba. Envuelto en la oscuridad, el periodista llamó a los espíritus a hacer acto de presencia, pero en ese momento no escuchó nada. Según su experiencia, tal vez no haya ningún fantasma, o como creyó el periodista, se habían tomado la noche libre. Lo que sí pudo afirmar es que recorrer el Parque Toyama por la noche es bastante espeluznante, especialmente si se va sin compañía y si se recuerda la trágica historia de ese lugar, pues con más razón. El Parque Toyama se encuentra a 25 minutos de caminata desde la estación Waseda de la línea Tozai del metro de Tokio o a 6 minutos de la estación Nishi-Waseda de la línea Fukutoshin. Además de lo que ya les he contado, en el Parque Toyama se encuentra un centro deportivo, muchos árboles de cerezo y por lo general se recomienda como un lugar popular para relajarse, hacer picnic y explorar. Para tener una visión muy bonita de la ciudad se puede caminar a la cima del monte Hakone, que con sus 44 metros permite no solo respirar aire fresco, sino tomar unas buenas fotografías. En la primavera, este parque se convierte en un sitio popular para la observación de las flores de cerezo o sakura. Hay que dejar en claro que estas recomendaciones se hacen normalmente para las personas que visitan el parque durante el día. Si quieren explorar un poco y conocer más la historia del Escuadrón 731, pueden ver una película que se llama Los Hombres Detrás del Sol, que cuenta cómo funcionó este infame grupo que antes de hacer ciencia se dedicó a torturar a miles de prisioneros y personas que ellos creían eran racialmente inferiores. Como ya se mencionó antes, se ha llegado a decir que el grado de experimentación de este escuadrón se equipara a los experimentos médicos de los nazis sobre los judíos. Y realmente es algo de lo que no se habla mucho. La película Los Hombres Detrás del Sol está en YouTube. Otra recomendación que les quiero dejar hoy es el libro de cuentos Fantasmas del Japón, que ha sido compilado por la editorial peruana independiente
El gato descalzo. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse y no perderse un solo episodio en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde escuchen sus programas favoritos. Si escuchan el podcast en YouTube, no se olviden de dejar un like en cada episodio para que el podcast llegue a más personas. Además, si aún no lo sabían, también pueden ayudar a que este podcast crezca calificándolo en Spotify. No se olviden de hacerlo si escuchan Lugares Misteriosos en esa plataforma. En Instagram y Facebook comparto información adicional y además son los canales principales si es que quieren dejarme algún comentario o sugerencia. Una vez más, les agradezco por escuchar este episodio y por llegar a esta parte. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.